El mercado de la frontera sur olía a polvo y cuero y a algo dulce que se quemaba en el carro de un vendedor a 3 puestos de distancia. Lydia Loren mantenía la capucha baja, no porque alguien aquí la reconociera, sino porque el anonimato se había convertido en supervivencia. 11 meses de práctica le habían enseñado a moverse entre la multitud sin llamar la atención, a mantener la respiración constante, incluso cuando le dolían los brazos por cargar el doble del peso que solía conocer. Los gemelos se revolvieron contra su pecho, envueltos en un lino que había visto días mejores. Ajustó el portabebés, sintiendo sus pequeños cuerpos moverse al unísono. Lo hacían todo juntos, respiraban juntos, lloraban juntos, dormían con sus pequeños puños enroscados contra las caras del otro. Les había puesto nombre en susurros, sola en una habitación alquilada con goteras cuando llovía. Clyde, por el niño con la mandíbula terca de su padre. Harlan, por la niña cuyos ojos se abrieron primero, alerta y vigilante, incluso a los 2 días de nacida. Nadie conocía el nombre de su padre. Lydia pretendía que siguiera siendo así. El mercado la rodeaba de cerca. Una mujer que vendía hierbas gritaba los precios. 2 hombres discutían por el costo del grano. En algún lugar, un niño reía con una risa aguda y brillante, y Lydia sintió que su pecho se oprimía con algo a lo que se negaba a poner nombre. Había venido a esta provincia porque estaba lo suficientemente lejos, porque el alcance del consejo se debilitaba en las fronteras, porque podía desaparecer entre la multitud y nadie haría preguntas sobre una mujer que viajaba sola con bebés de huesos demasiado finos para la sangre de un plebeyo. El vínculo se agitó entre sus hombros. Lydia se quedó quieta. No era posible. Lo había sentido morir hacía 11 meses frente a testigos, cortado por el hombre que le había prometido un para siempre, antes de que el consejo decidiera que para siempre no era suficiente. El dolor había sido físico, absoluto, como si algo vital fuera arrancado de su pecho y desechado. Pero ahora tiraba, débil, no deseado, insistente. Se obligó a seguir caminando, un pie delante del otro. Los gemelos necesitarían comer pronto. Tenía que volver antes de que el dueño de la habitación empezara a hacer preguntas sobre el llanto en estéreo que se oía cada pocas horas. El galope de cascos resonó por el camino principal. La multitud se movió, abriéndose automáticamente para quien se acercara. Lydia se movió con ellos, tratando de mezclarse, tratando de volverse invisible como había aprendido a hacer. El vínculo tiró con más fuerza. Se le cortó la respiración. No. Levantó la vista antes de poder detenerse. Kylie Lauren cabalgaba a la cabeza de una pequeña procesión, flanqueado por guardias con colores formales y consejeros que mantenían sus expresiones cuidadosamente neutrales. Su caballo era hermoso, oscuro y reluciente, criado para la resistencia y la exhibición. Las banderas ondeaban al viento sobre ellos, llevando símbolos que Lydia una vez había llevado bordados en su propia ropa, antes de que la declararan rota, antes de que decidieran que su cuerpo era una carga política, antes de que Kaylin se parara frente a toda la corte y rompiera su vínculo con palabras que aún sabían a ceniza en su memoria. Se veía exactamente igual, alto en la silla de montar, con los hombros rectos, la mandíbula apretada en esa expresión que ella solía llamar su cara de rey, la que ponía cuando el deber exigía que se convirtiera en piedra en lugar de hombre. A su lado cabalgaba una mujer que Lydia no reconoció, hermosa de la manera en que siempre lo eran las uniones aprobadas por el consejo. Postura perfecta, rasgos perfectos, linajes perfectos que venían con fertilidad documentada y alianzas políticas que se extendían por 3 territorios. Stephania Finch, si los rumores que Lydia había oído eran ciertos. La prometida de Kaylin. La mujer elegida para darle los herederos que el cuerpo de Lydia supuestamente se había negado a proporcionar. La procesión se acercó. Lydia intentó darse la vuelta, perderse entre la multitud, pero Clyde eligió ese momento para despertar. Su pequeño llanto atravesó el ruido del mercado, agudo e inmediato. Harlan respondió medio segundo después, como siempre lo hacía. El sonido lo atravesó todo.
La cabeza de Kaylin se giró. Sus miradas se encontraron a través de 30 pies de tierra compacta y caos del mercado. El vínculo no solo tiró, sino que la aferró. Lidia sintió que se encajaba en su lugar con fuerza suficiente para robarle el aliento, como algo que había estado durmiendo, y de repente recordaba que debía estar despierto. El caballo de Kaylin titubeó a medio paso. Sus manos se apretaron en las riendas. Toda la procesión se ralentizó. Lidia se quedó helada al borde de la plaza, con la capucha a medio caer, ambos gemelos visibles ahora en el portabebés, contra su pecho. El cabello oscuro de Clyde captó la luz de la tarde. El pequeño puño de Harlan se agitó en el aire, buscando algo que agarrar. Volvieron sus rostros hacia la interrupción. Dos pares de ojos, idénticos, de un gris tormenta con esa intensidad particular que no provenía del linaje de Lidia. Miraron directamente a Kaylin Laurent con la curiosidad sin filtros de los bebés que aún no entendían que el mundo se suponía que era complicado. El mercado seguía moviéndose a su alrededor. Los vendedores gritaban sus precios. Los caballos pateaban el suelo. El viento tiraba de las telas sueltas y el cabello, pero Kaylin no se movía. Su rostro se había quedado completamente quieto, no inexpresivo, no neutral, quieto de la manera en que el agua se queda quieta justo antes de congelarse por completo. Stephania Finch le dijo algo, su voz demasiado baja para ser oída. Su mano tocó su brazo, ligera y posesiva. Kaylin no le hizo caso. Miraba a Lidia, a los gemelos, a esa cosa imposible que estaba frente a él, envuelta en lino gastado, y 11 meses de cuidadosa desaparición. El vínculo tiró tan fuerte que las rodillas de Lidia casi se doblaron. Se dio la vuelta y se alejó antes de que su cuerpo pudiera traicionarla más. La multitud la engulló en segundos. No miró hacia atrás. No se permitió comprobar si la seguía. No reconoció la forma en que le temblaban las manos mientras ajustaba a los gemelos y aceleraba el paso. Detrás de ella, sintió el momento exacto en que Kaylin volvió a respirar. El mundo se reanudó. Él no. Lidia regresó a su habitación alquilada con el corazón todavía martilleando contra sus costillas. Los gemelos se habían calmado, contentos ahora que el movimiento se había reanudado, pero ella podía sentir el eco de la presencia de su padre como una huella de mano que no se desvanecería. Los acostó con cuidado en la estrecha cama, revisando sus envolturas, su respiración, los pequeños movimientos que le decían que estaban a salvo, completos y que eran suyos. Solo suyos. El vínculo zumbaba silenciosamente en su pecho, un recordatorio de todo lo que había sobrevivido y todo lo que había dejado atrás. Hace 11 meses había creído que estaba muerto. Ahora sabía que no era así. Algunas cosas se negaban a morir limpiamente. Algunas cosas persistían, esperando, tercas como el tejido cicatricial y el doble de permanentes. Clyde bostezó, su pequeña boca abriéndose de par en par. Los dedos de Harlan encontraron los suyos, enroscándose a su alrededor con una confianza instintiva. Lidia se sentó en el borde de la cama y se permitió recordar lo que había pasado 6 meses tratando de olvidar. Oye, una pregunta rápida. ¿Cómo te sientes hoy? Muchas gracias por estar aquí. De verdad significa mucho para mí. Si esta historia de Lidia, la luna que fue declarada rota y desechada, que sobrevivió 6 meses escondida con un secreto que el consejo mataría por silenciar, y que se convirtió en lo único que podía obligar a un rey alfa a elegir entre su corona, y la verdad te ha conmovido, por favor, pulsa el botón de suscripción. Dale un buen like y deja un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Ayuda más de lo que te imaginas. Muy bien, gracias. Ahora volvamos a lo que sucede cuando una mujer declarada imposible se para en una plaza de mercado con una prueba que lo destroza todo, y el rey alfa que la abandonó no puede apartar la mirada. La cámara del consejo había estado fría ese día. Lidia lo recordaba con más claridad que cualquier otra cosa. Piedra fría, rostros fríos, palabras frías pronunciadas con precisión clínica por médicos que nunca la habían mirado a los ojos. Había estado de pie en el centro de la sala con un vestido formal, las manos entrelazadas frente a ella, tratando de mantener la espalda recta mientras discutían su cuerpo,
como si fuera una prueba en un juicio. La condición de la luna está confirmada, había dicho el médico jefe. Su voz resonó en los altos techos. Después de un examen y observación exhaustivos, no encontramos capacidad de concepción. El linaje no puede continuar a través de esta unión. Los dedos de Lydia se habían entumecido. Kaylin había estado de pie a 3 pies a su derecha, lo suficientemente cerca como para tocarlo, pero separados por el protocolo y el peso de lo que se estaba decidiendo. Rey Alpha, había dicho la líder del consejo, su tono formal pero no cruel, solo objetivo, solo cumpliendo con su deber. La ley es clara. Una luna que no puede dar herederos no puede ocupar el puesto. El linaje debe ser asegurado. La mandíbula de Kaylin se había tensado. Lo había visto por el rabillo del ojo, esa pequeña señal que significaba que estaba luchando contra algo interno, lidiando con palabras que no podía decir frente a los nobles reunidos. Ella es mi compañera, dijo finalmente, en voz baja, controlada. El vínculo está completo. El vínculo es político, interrumpió alguien más. Lydia no podía recordar quién. Uno de los miembros más antiguos del Consejo, canoso y seguro de la manera en que se vuelve la gente que nunca ha tenido que cuestionar el sistema que los beneficia. Sirve al reino. Cuando deja de servir, debe ser disuelto. Lydia había querido hablar, quería argumentar que su cuerpo no estaba roto, que las pruebas estaban equivocadas, que merecía más que ser reducida a una sola función. Pero las palabras se le habían atascado en la garganta, atrapadas detrás de años de entrenamiento que le enseñaron que el valor de una luna provenía del silencio y el servicio. El consejo había votado, unánime. La ruptura procedería de inmediato. Lo habían hecho en público. Por supuesto que sí. Todo lo que hacía el consejo era teatro, diseñado para reforzar el poder, la jerarquía y la ilusión de lo inevitable. Lydia había vestido de blanco, la idea de simbolismo de alguien que ella estaba demasiado entumecida para cuestionar. Toda la corte se había reunido en el gran salón. Nobles de todos los territorios, alfas que habían venido a presenciar el espectáculo, guardias alineados en las paredes, sirvientes apretados en las esquinas, sus rostros cuidadosamente inexpresivos. Kaylin se había parado frente a ella, su expresión tan cerrada que no podía leer nada más allá de la superficie. El maestro de rituales había pronunciado las palabras, frases antiguas en un idioma que la mayoría de los presentes no entendían del todo. No importaba. Todos sabían lo que estaba sucediendo. Kaylin las había repetido. Su voz no había vacilado, no se había quebrado. Pronunció cada palabra con la precisión de un hombre que había tomado su decisión y la llevaría a cabo sin importar el costo. El vínculo se había resistido. Lydia lo había sentido luchar. Lo sintió tratando de aferrándose a la conexión que habían construido durante 2 años de matrimonio y una vida entera creyendo en el destino. Entonces se rompió. El dolor fue inmediato y total, como si algo vivo fuera arrancado de su pecho. Ella jadeó. No pudo evitarlo. Y el sonido se escuchó en el silencioso salón. El rostro de Kaylin se había puesto blanco. Por medio segundo lo vio. El arrepentimiento, el horror, la comprensión de lo que acababa de hacer. Luego su expresión se suavizó de nuevo a la neutralidad. El maestro de rituales lo declaró completo. La multitud murmuró su aprobación. Lydia se había derrumbado. Se despertó en sus aposentos con un médico rondando y su cuerpo gritando desde adentro. Todo le dolía, el pecho, la cabeza, los huesos, como si la hubieran vaciado y llenado de cristales rotos. Pearl Bonner, su asistente y amiga más cercana, estaba sentada junto a la cama con los ojos enrojecidos. «Has estado inconsciente durante 6 horas», dijo Pearl en voz baja. «Dicen que tienes 3 días para abandonar el palacio». Lydia cerró los ojos. 3 días para empacar una vida. 3 días para convertirse en nada. 3 días antes de desaparecer por completo. Kaylin fue a su habitación la segunda noche. Lydia escuchó sus pasos en el pasillo. Reconoció el patrón. Reconoció todo sobre él, aunque el vínculo supuestamente estaba muerto. Debería haberlo echado. No lo hizo. Se paró en la puerta como si no estuviera seguro de tener permiso para entrar.
Su cabello estaba desordenado, su chaqueta formal desabrochada. Parecía que no había dormido desde la ruptura. Lidia, dijo él, solo su nombre. Nada más. Ella se sentó lentamente, su cuerpo todavía adolorido por lo que le habían hecho. No deberías estar aquí. Lo sé, el consejo. No me importa el consejo en este momento. Cruzó la habitación antes de que ella pudiera detenerlo, antes de que pudiera recordar todas las razones por las que esto era peligroso. Se sentó en el borde de su cama, lo suficientemente cerca como para sentir su calor, oler el aroma familiar que solía significar seguridad. Lo siento, dijo él, crudo, honesto, lo siento mucho. Las manos de Lidia se cerraron en puños en su regazo. Un lo siento no lo deshace. Lo sé. Un lo siento no cambia lo que elegiste. Eso también lo sé. Le miró finalmente. Le miró de verdad. Vio las ojeras bajo sus ojos, la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos temblaban ligeramente antes de apoyar las planas sobre sus muslos. ¿Por qué estás aquí, Kaylin? No respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron su rostro como si intentara memorizar algo que sabía que estaba perdiendo. Porque mañana te vas, dijo finalmente. Y necesitaba... Se detuvo, tragó saliva. Necesitaba verte una vez más, como yo mismo, no como rey. Las palabras cayeron entre ellos, pesadas y sin esperanza. Lidia debería haberle dicho que se fuera, debería haberse protegido de lo que fuera esto. Pero su cuerpo lo recordó a él antes de que su mente pudiera reaccionar. Y cuando él le tomó la mano, ella no la apartó. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, cálidos, sólidos, familiares de una manera que dolía. No puedo retractarme, dijo en voz baja. Incluso si quisiera, el consejo nunca lo permitiría. Y vendrían por ti si lo intentara. Así que esto es un adiós. Esto es un adiós. Ninguno de los dos se movió. Se suponía que el vínculo estaba muerto. Pero Lidia sintió algo pulsar entre ellos de todos modos. Más silencioso que antes. Dañado. Pero no desaparecido. No completamente desaparecido. Kaylin se inclinó más. Su mano libre se alzó para acunar su rostro. Su pulgar trazó su pómulo con una gentileza devastadora. Me arrepentiré de esto por el resto de mi vida, susurró. Luego la besó. No fue cuidadoso, no fue gentil. Fue desesperado y doliente y lleno de todo lo que no podían decir en voz alta. Lidia le devolvió el beso porque su cuerpo no sabía hacer otra cosa. Porque esta era la última vez. Porque mañana ella se iría y esto se convertiría en un recuerdo. Sus manos se movieron a su cintura, atrayéndola más cerca. Ella lo dejó. Se permitió olvidar por un momento que él había elegido el deber por encima de ella, que se había parado frente a todos y la había declarado desechable. Se movieron juntos con la familiaridad de 2 años y la urgencia de las últimas oportunidades. La ropa se convirtió en un obstáculo. La respiración se volvió compartida. El dolor en el pecho de Lidia pasó de ser pena a algo más inmediato, más físico, más desesperado. Cuando él la empujó hacia el colchón, ella no se resistió. Cuando su boca encontró la curva de su garganta, ella se arqueó hacia él. Cuando él susurró su nombre como una oración y una disculpa combinadas, ella lo atrajo más cerca en lugar de alejarlo. Se unieron en las ruinas de su matrimonio, en el espacio entre lo que fue y lo que nunca podría ser. No fue gentil, no fue sanador, solo dos personas buscándose en la oscuridad porque la mañana se llevaría incluso esto. Después, yacieron enredados en silencio. Los dedos de Kaylin trazaban patrones en su piel. Lidia miraba al techo e intentaba no pensar en cómo se sentiría esto cuando se convirtiera en tiempo pasado. Me aseguraré de que estés a salvo, dijo él contra su cabello. Me aseguraré de que tengas recursos. No te quedarás sin nada. Lidia cerró los ojos. Ya no soy nada. El consejo se aseguró de eso. Nunca fuiste nada para mí, solo que no fuiste suficiente. Él se estremeció, no discutió, porque ambos sabían que ella tenía razón. Lidia se fue antes del amanecer,
Pearl la ayudó a empacar. Silenciosa y eficiente, su ira por la situación irradiaba en oleadas. No hablaron mucho. Todo lo importante ya se había dicho o se había dejado deliberadamente sin decir. Kaylin no vino a despedirla. Lydia se dijo a sí misma que estaba agradecida. Tomó un carruaje hasta la frontera, una pequeña bolsa de pertenencias, y suficientes monedas para durar unos meses si era cuidadosa. El consejo había sido generoso en su crueldad. Le habían dado lo suficiente para desaparecer cómodamente. Desapareció. Durante 3 semanas se mudó de pueblo en pueblo. Nunca se quedaba lo suficiente como para volverse familiar. Mantuvo la capucha puesta y su nombre para sí misma. Encontró trabajo donde pudo. Pequeñas tareas que no requerían referencias ni preguntas. Entonces su cuerpo comenzó a cambiar. Primero llegaron las náuseas, luego el agotamiento, luego la verdad innegable de que los médicos se habían equivocado con ella. Estaba embarazada, de gemelos, concebidos durante esa última noche desesperada en la que ninguno de los dos había pensado en las consecuencias más allá de la necesidad inmediata de conexión. Lydia se había quedado sola en una habitación alquilada en un pueblo cuyo nombre ya había olvidado y se había reído hasta llorar. Las pruebas del consejo habían fallado. Su certeza había fallado. Todo su sistema construido sobre el control de los linajes y la declaración de ciertas mujeres como imposibles había fallado. Su cuerpo había llevado la verdad que pasaron generaciones tratando de borrar. Siguió moviéndose, siguió escondiéndose, siguió sobreviviendo. Y cuando nacieron los gemelos, los abrazó fuerte y les prometió algo que aún no podía nombrar. Libertad, quizás, o venganza. Kaylin la encontró 3 días después. Lydia sabía que lo haría. El vínculo podría estar dañado, pero seguía siendo una atadura. Y él siempre había sido persistente cuando algo importaba lo suficiente. Ella estaba en el pequeño patio detrás de su edificio. Los gemelos estaban en una manta a la sombra, mientras ella lavaba sus pocas prendas de ropa. Sus manos se movían con los gestos familiares, mientras su mente se mantenía cuidadosamente en blanco. Lo sintió antes de verlo. El vínculo tiró con fuerza. Y entonces él estaba allí, de pie en la entrada del patio como si se hubiera materializado solo por su intención. No llevaba ropa formal, ni guardias, ni consejeros. Solo Kaylin con ropa sencilla que no ocultaba del todo quién era. Sus ojos se fijaron en los gemelos con una expresión que Lydia no pudo leer. Lydia. Ella no levantó la vista. No deberías estar aquí. Esos son mis hijos. Sus manos se detuvieron en el agua. ¿No sabes eso? Sí, lo sé. La certeza en su voz hizo que finalmente le mirara a los ojos. Se veía diferente de alguna manera. Vaciado. Como si los últimos 11 meses le hubieran arrancado pedazos que no volverían a crecer. El consejo me declaró estéril, dijo ella secamente. Sus pruebas fueron muy exhaustivas, muy seguras. Así que, sean de quien sean estos niños, no pueden ser tuyos. Kaylin cruzó el patio en 4 zancadas. Se arrodilló junto a la manta donde yacían los gemelos, mirándolos con algo cercano a la reverencia. Clyde lo observaba con solemnes ojos grises. Los pequeños dedos de Harlan se enroscaban y desenroscaban, buscando nada. «Tienen mis ojos», dijo Kaylin en voz baja. «La barbilla de mi madre. La marca de los Laurent en sus muñecas». Extendió la mano lentamente, como si temiera que desaparecieran. Su dedo trazó la pequeña marca de nacimiento en la muñeca interna de Clyde, la misma marca que Kaylin llevaba, la misma marca con la que había nacido cada Laurent en la memoria viva. «No los toques», dijo Lydia. Su voz salió más dura de lo que pretendía. La mano de Kaylin se congeló. La miró, y por primera vez desde la ruptura, lo vio completamente desprotegido. Sin cara de rey, sin máscara política, solo esperanza cruda y desesperada, mezclada con una culpa tan espesa que era casi visible. «¿Alguna vez ibas a decírmelo?», preguntó. «No». La palabra aterrizó como un golpe. Vio cómo la absorbía, vio el respingo que intentó ocultar. «Son mis hijos, Lydia, son míos». Sacó la ropa mojada del barreño con más fuerza de la necesaria. «Yo los llevé, yo los di a luz, los he mantenido vivos sin ayuda de nadie.
Son míos. No lo sabía. No querías saberlo. Querías que me fuera. Querías que el problema se resolviera. Se giró para enfrentarlo por completo, el agua goteando de sus manos. Bueno, lo resolví. Me fui. Desaparecí. Me convertí en nada, justo como quería el consejo. Kaylin se levantó lentamente. Nunca fuiste nada. Entonces, ¿por qué dejaste que me borraran? La pregunta quedó suspendida entre ellos, afilada e incontestable. El vínculo pulsó dolorosamente. Lidia sintió que intentaba salvar la distancia que habían construido. Sintió que los unía a pesar de todo lo que debería mantenerlos separados. Kaylin dio un paso más cerca. Porque fui un cobarde. Porque elegí la corona por encima de ti. Porque les creí cuando dijeron que el deber importaba más que... Se detuvo. Tragó saliva. Más que todo lo demás. Y ahora sé que estaban equivocados. Sobre ti, sobre las pruebas, sobre lo que importa. Lidia rió sin humor. Qué momento tan conveniente. Ahora que hay pruebas de que no estoy rota, ahora que tus herederos existen, de repente te importa. ¿No es así? ¿No es así? Se interpuso entre él y los gemelos, el instinto protector superando todo lo demás. Te paras ahí mirándolos como si arreglaran todo, como si su existencia hiciera aceptable lo que hiciste. Sé que no es así. ¿Tú lo sabes? Porque desde donde estoy parece que ya estás planeando cómo reclamarlos, cómo llevarlos de vuelta al palacio y exhibirlos frente al consejo que declaró imposible a su madre. La mandíbula de Kaylin se tensó. Nunca lo haría. Rompiste nuestro vínculo frente a todos. Elegiste la política por encima de mí. ¿Por qué debería confiar en ti ahora? El silencio se extendió entre ellos, lleno de todo lo que no decían. Los gemelos hacían pequeños ruidos, contentos a la sombra, sin saber que sus padres estaban a 3 pies de distancia y a océanos de entenderse. No estoy tratando de quitártelos, dijo Kaylin finalmente. Su voz se había vuelto tranquila. Cuidado. Solo quiero... ¿Qué? ¿Ser su padre? Perdiste ese derecho. ¿Lo hice? Sus ojos se encontraron con los de ella con una intensidad repentina. ¿O solo perdí el derecho a reclamarlo públicamente? El vínculo surgió entre ellos, y Lidia sintió que tiraba tan fuerte que se le cortó la respiración. Tan cerca, podía olerlo, podía ver cómo su pulso saltaba en su garganta, podía recordar exactamente cómo se sentía cuando la tocó por última vez. Desesperado y doliente en sus aposentos del palacio. Su cuerpo recordaba antes de que su mente reaccionara. Recordaba sus manos, su boca, la forma en que había susurrado su nombre como si fuera la única palabra que importaba. Dio un paso atrás. Tienes que irte. Lidia, tu prometida está en la ciudad. ¿O te olvidaste de Stephania Finch mientras me buscabas? Su expresión cambió. Algo parecido a la culpa cruzó su rostro. No lo olvidé. Entonces deberías irte antes de que alguien te vea aquí, antes de que el consejo empiece a hacer preguntas que no quieres responder. Kaylin no se movió. Sus ojos viajaron de su rostro a los gemelos y de vuelta, como si intentara memorizar algo que no podía conservar. Esto no ha terminado, dijo. Sí, lo está. Terminó hace 11 meses frente a testigos. Tú te aseguraste de eso. Volvió a lavar la ropa, despidiéndolo con el gesto. Le temblaban las manos mientras recogía más ropa. Detrás de ella lo oyó respirar. Sintió que la observaba. Sintió el vínculo tensándose entre ellos como si intentara unirlos de nuevo por pura terquedad. Finalmente, sus pasos se alejaron. Lidia no levantó la vista hasta que oyó cerrarse la puerta del patio. Entonces se sentó bruscamente en el suelo junto a los gemelos, con las manos apretadas contra el pecho, donde el vínculo dolía con un dolor fantasma. Clyde la alcanzó con sus pequeñas manos prensiles. Lo levantó, luego a Harlan, sosteniéndolos a ambos contra su pecho mientras se retorcían y arrullaban. No vamos a volver, les susurró. Piense lo que piense, quiera lo que quiera, no vamos a volver. Los gemelos no entendían. Solo se acurrucaron más cerca,
buscando calor y seguridad en el latido del corazón que conocían desde antes de nacer. Lydia cerró los ojos e intentó no pensar en cómo se veían las manos de Kaylin trazando la marca de nacimiento de su hijo. Intentó no recordar la expresión de su rostro cuando se dio cuenta de la verdad. Intentó no sentir el vínculo que los unía a pesar de todo lo que debería mantenerlos separados. Fracasó en las tres cosas. El consejo se enteró en una semana. Lydia lo supo porque Stefania Finch apareció en su puerta. La prometida estaba en el estrecho pasillo de la pensión, perfectamente compuesta con ropa de viaje que costaba más de lo que la mayoría de la gente veía en un año. Su cabello rubio estaba recogido en una intrincada trenza. Tenía las manos cruzadas delante de ella. Parecía todo lo que Lydia solía ser antes de que el consejo decidiera que no era nada. ¿Puedo pasar?, preguntó Estefania, educada, neutral. Lydia debería haber dicho que no. Debería haber cerrado la puerta y fingir que esto no estaba sucediendo. Se hizo a un lado. Estefania entró en la pequeña habitación, sus ojos recorriendo los escasos muebles, los gemelos durmiendo en una cuna improvisada, la evidencia de las circunstancias reducidas de Lydia. «Has estado sobreviviendo», dijo Estefania, no como una pregunta, para ver si los rumores eran ciertos. Lydia mantuvo su voz plana. «¿Hay algo que quieras?». Estefania se acercó a la cuna, estudiando a los gemelos con interés clínico. «Son suyos, ¿verdad?». Las manos de Lydia se cerraron en puños a sus costados. «Eso no es de tu incumbencia. En realidad, es totalmente de mi incumbencia. Estoy a punto de casarme con el rey Alfa. Sus herederos son de mi incumbencia. No son herederos. Son niños nacidos fuera del vínculo de una mujer que el Consejo declaró no apta. No existen legalmente». Stefania sonrió. No fue una sonrisa cálida. «Legalmente, quizás, pero la sangre no miente. Y esos dos llevan marcas de los Laurent que no se pueden falsificar ni negar». Los gemelos se revolvieron en su sueño. El pequeño puño de Harlan se desenroscó, alcanzando el espacio hacia su hermano. Clyde se acercó instintivamente. «¿Qué quieres?», preguntó Lydia de nuevo. «Entender la situación». Stefania se giró para enfrentarla por completo. «El consejo ya está haciendo preguntas. Kaylin ha estado distraído desde que llegamos aquí y alguien lo vio salir de este edificio hace 3 días. Quería ver a los gemelos». «Estoy segura de que sí». El tono de Stefania se mantuvo agradable, pero algo frío vivía detrás de él. «La pregunta es, ¿qué pasa ahora?». El estómago de Lydia se apretó. «No pasa nada. Yo me quedo aquí. Tú te casas con él. Todos obtienen lo que quieren». «Excepto que así no es como funciona esto». Stefania se acercó a la ventana, mirando la calle de abajo. El consejo construyó su poder sobre el control. Control de linajes, de sucesión, de quién lleva el futuro. Tú y tus hijos amenazan ese control. Solo estoy tratando de sobrevivir. La supervivencia no es el problema. El problema es lo que representas». Estefania la miró de nuevo. «Fuiste declarada imposible, estéril, rota. Y sin embargo, ahí están, prueba viviente de que las pruebas del consejo pueden fallar. Prueba viviente de que el sistema no es absoluto». Las palabras se asentaron en la habitación como agua helada. «El consejo quiere que sean verificados», continuó Estefania. «Quieren hacer sus pruebas, confirmar la paternidad, determinar la legitimidad». «¿Y si me niego?». «No tendrás opción. Enviarán guardias si es necesario». La respiración de Lydia se aceleró. «No pueden simplemente llevárselos». «¿No pueden?». La expresión de Estefania se mantuvo neutral. «No tienes estatus legal, ni protección, ni vínculo detrás del cual escudarte. ¿Qué crees exactamente que les impide hacer lo que quieran?». La verdad de aquello aterrizó como un golpe físico. Lydia se dirigió a la cuna, interponiéndose entre sus hijos y la mujer que había venido a entregar amenazas envueltas en una conversación educada. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Lydia. «Si el consejo va a actuar, ¿por qué advertirme?». Stefania la estudió por un largo momento. «Porque tengo curiosidad por saber si huirás o lucharás, y porque Kaylin ya está tomando decisiones que complican las cosas.
Decisiones que el Consejo no tolerará por mucho más tiempo. ¿Qué decisiones? Se ha negado a anunciar la fecha de nuestra boda. Ha solicitado retrasos en los contratos de alianza. Y ayer le pidió al Consejo que revisara los resultados de tus pruebas originales. El corazón de Lidia dio un vuelco contra sus costillas. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué crees? Estefania se dirigió a la puerta. Su mensaje estaba entregado. El consejo estará aquí en 3 días. Traerán médicos, guardias, testigos, lo que sea necesario para resolver esta situación según sus estándares. Se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás una última vez. Deberías decidir qué estás dispuesta a perder, dijo en voz baja, porque te harán elegir. Luego se fue. Sus pasos resonaron en el pasillo. Lidia se quedó helada en el centro de la habitación. Su mente repasaba opciones que todas terminaban mal. Los gemelos se despertaron, llorando al unísono como siempre lo hacían. Los levantó automáticamente, abrazándolos, sintiendo sus pequeños corazones latiendo contra su pecho. 3 días. Tenía 3 días para descubrir cómo protegerlos de un sistema diseñado para borrar cualquier cosa que no pudiera controlar. 3 días antes de que el consejo viniera a verificar si sus hijos tenían derecho a existir. Pearl llegó esa noche. Lidia escuchó el golpe y supo de inmediato quién era. Abrió la puerta y encontró a su amiga de pie con una bolsa de viaje y una expresión que decía que ya había tomado decisiones y no aceptaría discusiones. No voy a dejar que enfrentes esto sola, dijo Pearl. Lidia la hizo entrar rápidamente, revisando el pasillo antes de cerrar la puerta. ¿Cómo lo supiste? Te he estado siguiendo la pista, discretamente. Pearl dejó su bolsa y se dirigió inmediatamente a los gemelos, que estaban despiertos e inquietos en la cama. Y me enteré de los planes del consejo. No están siendo sutiles al respecto. No puedo dejar que se lleven a los gemelos para la verificación. ¿Sabes lo que eso significa? La expresión de Pearl se ensombreció. Significa que encontrarían razones para declararlos ilegítimos sin importar la sangre. Significa mantenerlos alejados de Kaylin permanentemente. Significa que mis hijos desaparecen de la misma manera que se suponía que yo lo hiciera. Se miraron en la tenue luz de la lámpara. Podrías huir, dijo Pearl finalmente. Esta noche te ayudaré. Podemos llevarte a la frontera occidental antes de que el consejo sepa que te has ido. ¿Y luego qué? Huir para siempre. Vigilar por encima del hombro mientras crecen sabiendo que su padre existe, pero nunca puede reclamarlos. Mejor que la alternativa. Lidia levantó a Clyde, que había empezado a quejarse. Su pequeño rostro se arrugó con disgusto. Tiene que haber otra opción. No la hay, a menos que... Pearl se detuvo. ¿A menos que qué? A menos que Kaylin realmente luche por ti, por ellos. A menos que elija de manera diferente esta vez. Las palabras quedaron suspendidas entre ellas, pesadas de una esperanza que ninguna de las dos quería reconocer. No lo hará, dijo Lidia. Eligió una vez. El consejo le hará elegir de nuevo y tomará la misma decisión. ¿Estás segura? Lidia pensó en la expresión del rostro de Kaylin cuando vio a los gemelos, la forma en que su mano tembló cuando tocó la marca de nacimiento de Clyde, la culpa cruda en su voz cuando se llamó a sí mismo cobarde. No, admitió en voz baja, no estoy segura, pero no puedo arriesgar a mis hijos por un quizás. Pearl asintió lentamente. Entonces huimos. Mañana por la noche. Conozco a alguien que puede conseguirnos pasaje en una caravana de mercaderes que se dirige al oeste. Nos vamos antes de que llegue el consejo. Pearl, no puedes. Ya lo decidí, eres mi amiga. Esos bebés merecen crecer a salvo, y no me quedaré en un reino que trata a las personas como desechables cuando dejan de ser convenientes. Lidia sintió que se le apretaba la garganta. Gracias. Agradéceme cuando estemos a 3 territorios de distancia y el consejo haya dejado de buscar. Pasaron el resto de la noche preparándose. Pearl se fue antes del amanecer para organizar el transporte. Lidia empacó lo poco que poseía, organizó lo que los gemelos necesitaban, trató de averiguar cómo desaparecer cuando el vínculo significaba que Kaylin podía encontrarla en cualquier lugar.
Estaba alimentando a Harlan cuando alguien llamó. 3 golpes secos, oficiales. La sangre de Lydia se heló. Se suponía que el consejo no vendría hasta dentro de 3 días, a menos que el plazo de Estefania hubiera sido una mentira, a menos que se hubieran movido más rápido de lo esperado. Dejó a Harlan con cuidado y se dirigió a la puerta. Lydia, la voz de Kalen, baja y urgente. Déjame entrar, por favor. Abrió la puerta. Él entró rápidamente. Cerrándola detrás de él, respiraba con dificultad, como si hubiera estado corriendo. Su ropa estaba desaliñada. El consejo adelantó su agenda. Dijo sin preámbulos: «Vienen esta noche. Te he ganado quizás 3 horas antes de que se den cuenta de que me he ido. ¿Por qué estás aquí? Porque no dejaré que se lleven a nuestros hijos». Las palabras le cortaron la respiración. «Nuestros hijos», repitió él, «no propiedad del consejo, no una palanca política. Nuestros». Lydia lo miró fijamente. «¿Le dijiste eso al consejo?» «Se lo dije a cualquiera que quisiera escuchar, y luego les dije que estaba revisando los resultados de tus pruebas originales, y cuando intentaron detenerme, dejé claro que no era una petición. Kalen, eso es traición, probablemente, definitivamente motivos para que cuestionen mi aptitud para gobernar. No me importa». Se acercó a la cuna donde los gemelos dormían. «Fui un cobarde hace 11 meses. Elegí mal. Dejé que me convencieran de que el deber significaba abandonarte. ¿Y ahora? Ahora elijo de manera diferente». La miró con absoluta certeza. «Empaca lo que necesites. Nos vamos esta noche». «¿Nosotros?» «Tú, yo, los gemelos. Pearl si viene. Cualquiera que quiera salir de un sistema que preferiría destruirnos antes que admitir que estaban equivocados». La mente de Lydia corría a toda velocidad. «No puedes simplemente irte. Eres el rey alfa. El consejo nos perseguirá. Que lo intenten». Su expresión se endureció. «Pasé 11 meses viviendo con lo que te hice. 6 meses sabiendo que elegí el poder sobre la persona que más importaba. No voy a cometer ese error de nuevo». El vínculo surgió entre ellos, respondiendo a su certeza con algo que se sentía casi como alegría. Lydia sintió que los unía, sintió la conexión dañada tratando de sanar. «Nunca se detendrán», dijo en voz baja. «El consejo, nos casarán, usarán a los gemelos para obligarte a volver. Entonces los haremos irrelevantes». Kalen se acercó a ella, sus manos se alzaron para enmarcar su rostro. «Lydia, no te pido que confíes en mí. Sé que destruí eso, pero te pido que me dejes protegerte. Déjame elegirte esta vez». Su pulgar trazó su pómulo. El toque fue eléctrico, familiar, devastador. «Nos vamos esta noche», dijo. «Encontramos un lugar donde el consejo no pueda llegar y resolveremos el resto después». ¿Así de simple? Así de simple. Lydia miró más allá de él a los gemelos, a sus hijos que llevaban los ojos de su padre y la terquedad de su madre, al futuro que había estado tratando de construir sola. «Está bien», dijo finalmente. «Huimos». El alivio en el rostro de Kalen fue casi doloroso de ver. «Empaca ligero», dijo. «Tengo caballos esperando fuera de la ciudad». «Pearl, debería volver en 1 hora». «Bien, nos movemos tan pronto como regrese». Empezó a alejarse, pero Lydia le tomó la mano. «Kalen». Él la miró, esperando. «No hagas que me arrepienta de esto». Algo feroz y decidido cruzó su expresión. «No lo haré, te lo juro, no lo haré». El vínculo zumbaba entre ellos, dañado pero persistente. Tratando de creerle, Lydia esperaba que tuviera razón. Cabalgaron durante la noche. Kalen los guió por caminos secundarios y senderos de ciervos, evitando las rutas principales donde el consejo podría enviar guardias. Pearl cabalgaba junto a Lydia, ayudando a manejar a los gemelos, quienes decidieron que viajar a caballo en la oscuridad era un excelente momento para expresar su descontento. «Tienen opiniones», murmuró Pearl, mientras los lamentos de Clyde alcanzaban un nuevo tono. «Son Laurent», respondió Kellen. «Las opiniones son genéticas, a pesar de todo». Lydia casi sonrió.
Se detuvieron al amanecer en un claro lo suficientemente profundo en el bosque como para que los sonidos no se propagaran. Kaylin ayudó a Lydia a bajar de su caballo, sus manos cuidadosas en su cintura, deteniéndose medio segundo más de lo necesario. El vínculo lo notó. Siempre lo notaba. Pearl tomó a los gemelos, dándoles un espacio que ninguno había pedido, pero que ambos necesitaban. Hay una cabaña a unas 2 horas al norte, dijo Kaylin, sacando provisiones de su alforja. Una de las antiguas propiedades de mi madre. El consejo no sabe de ella. Podemos quedarnos allí mientras decidimos los próximos pasos. Próximos pasos, repitió Lydia. ¿Te refieres a mientras decidimos cómo sobrevivir con todo el consejo casándonos? Sí. Al menos era honesto. Lo observó trabajar, observó la forma en que se movía con cuidadosa eficiencia, observó cómo seguía mirando hacia donde Pearl estaba sentada con los gemelos, como si temiera que desaparecieran si apartaba la vista por mucho tiempo. Realmente lo decías en serio, dijo en voz baja, sobre elegir de manera diferente. Kaylin dejó de moverse, se giró para enfrentarla por completo, y en la luz de la mañana pudo ver lo exhausto que estaba. ¿Cuánto le había costado la última semana? Pasé 11 meses creyendo que había hecho lo correcto, dijo, diciéndome a mí mismo que el deber importaba más que el deseo personal, que un buen rey sacrifica lo que quiere por lo que el reino necesita. Eso es lo que te enseñan. Están equivocados. Se acercó, acortando la distancia entre ellos. Un buen rey protege a las personas que importan, incluso cuando el consejo no está de acuerdo. Especialmente entonces. Palabras bonitas. No son palabras, es la verdad. Su mano se alzó, dudando cerca de su rostro. ¿Puedo? La pregunta le cortó la respiración. Después de todo, estaba pidiendo permiso. Ella asintió. Su palma acunó su mejilla, el pulgar trazando la curva de su mandíbula. El toque fue gentil, reverente, nada como el dolor desesperado de hace 11 meses. Sé que no merezco tu perdón, dijo suavemente. Sé que rompí algo que quizás nunca sane. Pero Lydia, te lo juro, pasaré el resto de mi vida demostrando que aprendí, que cambié, que no te fallaré de nuevo. El vínculo surgió entre ellos, respondiendo a su certeza con una esperanza desesperada. A Lydia se le cortó la respiración. El vínculo todavía está ahí. Nunca se fue, solo se... Lo sentí morir. Sentiste que se rompía. Eso es diferente. Su otra mano se alzó para enmarcar su rostro. La ruptura lo dañó, lo hirió gravemente, pero la base se mantuvo, porque algunos vínculos no mueren limpiamente. Algunos vínculos son tercos, como nosotros, como nosotros. Se quedaron allí en el claro con el amanecer rompiendo a su alrededor, lo suficientemente cerca como para sentir su aliento. Podía ver el destello de gris más claro en sus ojos. Podía recordar exactamente cómo se sentía cuando la abrazó por última vez. Su cuerpo también lo recordaba. Recordaba su peso, su calor, la forma en que había susurrado su nombre como una oración. Kaylin, empezó ella. Lo sé, demasiado rápido, demasiado. Pero él no retrocedió. Solo déjame protegerte, déjame mantenerte a salvo. El resto podemos resolverlo. ¿El resto? Si alguna vez me perdonas, si el vínculo puede sanar, si... Se detuvo, tragó saliva. Si alguna vez podrías desearme de nuevo como lo hacías antes. El deseo parpadeó a través de ella. Inesperado y no bienvenido. Había pasado 6 meses tratando de enterrarlo, tratando de convencerse de que lo que sentía murió con el vínculo. Pero su cuerpo era un traidor. Y estando tan cerca de él, sintiendo sus manos en su rostro, respirando el mismo aire, todo volvió de golpe. Esta es una idea terrible, susurró. Lo sé. Deberíamos centrarnos en sobrevivir. Deberíamos. Ninguno de los dos se alejó. Kaylin se inclinó más, su frente descansando contra la de ella. Dime que me detenga. Detente, dijo ella sin convicción. Sus labios rozaron los de ella, más una pregunta que una afirmación. Las manos de Lydia se aferraron a su camisa,
y no podía decir si lo estaba atrayendo más cerca o alejándolo. Lo atrajo más cerca. El beso fue diferente al de antes, no desesperado, no frenético, lento y cuidadoso, y lleno de todo lo que no habían dicho. Su boca se movió contra la de ella como si la estuviera aprendiendo de nuevo, como si supiera que había perdido el derecho a asumir cualquier cosa, y tenía que ganarse cada momento. Lidia le devolvió el beso porque su cuerpo había decidido que hace 6 meses fue ayer y nada en el medio importaba excepto esto. Su mano se deslizó de su rostro a su cabello. Ella se apretó más, sintiendo el calor sólido de él, sintiendo el vínculo estallar brillante entre ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, sus ojos estaban oscuros de deseo. Deberíamos, empezó ella. Lo sé, pero sus manos se quedaron en su cabello. Los gemelos están con Pearl, a salvo. Esto no arregla nada. No, pero me recuerda por lo que estamos luchando. Le besó la frente, gentil y tierno. No presionaré, no exigiré, pero Lidia, necesito que sepas que nunca dejé de desearte, nunca dejé de necesitarte, incluso cuando era demasiado cobarde para admitirlo. Las palabras se asentaron en su pecho, peligrosas y cálidas. Deberíamos seguir moviéndonos, dijo, pero no retrocedió. Deberíamos. Se quedaron allí de todos modos, frentes presionadas juntas, respirando el aire del otro, dejando que el vínculo zumbara entre ellos como si intentara recordar cómo ser completo. Finalmente, Pearl llamó diciendo que los gemelos necesitaban comer y el momento se rompió. Se separaron lentamente, a regañadientes. El pulgar de Kaylin trazó su labio inferior una última vez. Más tarde, quizás, si sobrevivimos, sobreviviremos, me aseguraré de ello. La certeza en su voz la hizo querer creerle. Siguieron cabalgando. La cabaña era exactamente lo que Kaylin prometió. Pequeña, aislada, abastecida con suficientes provisiones para durar semanas. Claramente había estado planeando esto por más tiempo de lo que Lidia se dio cuenta. Pearl acomodó a los gemelos en lo que pasaba por un dormitorio mientras Kaylin revisaba el perímetro. Lidia se quedó en la habitación principal, tratando de procesar cómo su vida había cambiado en una sola noche. Ayer estaba sola, escondida, tratando de sobrevivir en los márgenes. Hoy, estaba en una cabaña con el padre de sus hijos, el vínculo uniéndolos, huyendo de un consejo que quería borrarlos a todos. No sabía qué era más peligroso. Kaylin regresó mientras el atardecer coloreaba las ventanas. Parecía más relajado aquí, lejos del palacio, lejos del peso de la corona, más como el hombre del que se había enamorado antes de que la política complicara todo. Pearl los ha acostado, dijo. Son extraordinarios, agotadores, pero extraordinarios. Tienen 6 meses, agotador es lo normal. Él sonrió, realmente sonrió. Me perdí tanto. Sí, la palabra quedó suspendida entre ellos, acusación y hecho. Kaylin se acercó a la chimenea, encendiendo un fuego con facilidad practicada. Pearl dice que tomará la habitación de atrás. Eso deja el dormitorio principal. Tomaré el dormitorio principal. Puedes dormir aquí afuera. Lidia, no vamos a compartir una cama, Kaylin. Besarte una vez no significa... Se detuvo. Todavía no hemos llegado a eso. Está bien. Sin discusión, sin presión. Solo aceptación. Tomaré el suelo aquí afuera. Terminó con el fuego y se levantó, limpiándose las manos. Cuando se volvió hacia ella, su expresión había cambiado a algo más serio. Necesito decirte algo, dijo, sobre los resultados de tus pruebas. El estómago de Lidia se apretó. ¿Qué pasa con ellos? Los revisé, los originales, y encontré inconsistencias. ¿Qué tipo de inconsistencias? Del tipo que sugiere que fueron manipulados. Resultados alterados. Conclusiones alcanzadas antes de que las pruebas siquiera terminaran. Su mandíbula se tensó. Lidia, creo que el consejo sabía que no eras estéril. Creo que te declararon estéril de todos modos. La habitación se quedó muy silenciosa. ¿Por qué? Su voz salió plana, controlada.
Porque tu linaje se remonta a mujeres que pasaron generaciones tratando de eliminar. Mujeres cuyos cuerpos podían concebir sin su permiso. Mujeres que amenazaban su control sobre la sucesión. Las palabras aterrizaron como golpes físicos. Mi abuela, dijo Lidia lentamente, era de las provincias occidentales, una casa noble menor que desapareció durante las guerras. No desapareció, fue borrada, sistemáticamente. Kaylin sacó papeles de su chaqueta. Encontré registros, antiguos que el Consejo creía destruidos. Tu linaje lleva marcadores genéticos que hacen posible el embarazo incluso cuando sus pruebas dicen lo contrario. Así que mintieron. Mintieron. Te declararon estéril para eliminarte de la sucesión, para eliminar tu linaje antes de que pudiera amenazar su sistema. Lidia se sentó bruscamente en la silla más cercana. ¿Y tú les creíste? Lo hice, lo siento. Deberías haber cuestionado. Deberías haber exigido verificación. Deberías haberme creído a mí. Sus manos se cerraron en puños. Te dije que no estaba rota. Te dije que sus pruebas se sentían mal. Y creíste a extraños por encima de tu compañera. Kaylin se arrodilló frente a ella. Tienes razón, completamente razón. Te fallé en todas las formas que importaban. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque mereces saber la verdad. Porque nuestros hijos merecen saber contra qué están luchando. Y porque se detuvo. Porque cuando el consejo venga por nosotros, no se detendrán solo en desacreditar a los gemelos. Intentarán borrarlos a todos ustedes. Completamente. Como lo hicieron con la casa de tu abuela. Lidia lo miró, a este hombre que había amado y perdido y encontrado de nuevo en el espacio de semanas imposibles. Entonces, ¿qué hacemos? Los exponemos. Encontramos pruebas de lo que hicieron. Hacemos sus mentiras lo suficientemente públicas como para que no puedan simplemente hacernos desaparecer. Eso es traición. Sí, nos matarán por ello. Lo intentarán. Ella estudió su rostro, buscando dudas, vacilación. Encontró solo una sombría determinación. Está bien, dijo finalmente. Luchamos. Pero Kaylin, si esto sale mal, no saldrá mal. Si sale mal, continuó firmemente, los gemelos son lo primero. Prométemelo. No importa lo que nos pase, ellos sobreviven. Sus manos se alzaron para agarrarlas de ella. Lo prometo. Por mi vida, por mi trono, por todo lo que soy, ellos sobreviven. El vínculo pulsó entre ellos, sellando el voto. Más tarde, después de haber comido y revisado a los gemelos dormidos, después de que Pearl se retirara y el fuego ardiera abajo, Kaylin tomó la mano de Lidia mientras se dirigía al dormitorio. Quédate, dijo en voz baja. Solo por unos minutos. Habla conmigo. Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido la distancia. Debería haber recordado todas las razones por las que esto era peligroso. Se sentó a su lado en su lugar. Hablaron en voz baja sobre nada importante, sobre los pequeños hitos de los gemelos, sobre cuál tenía temperamento y cuál tenía la calma de Pearl, sobre cosas ordinarias que se sentían extraordinarias en su simplicidad. En algún momento, la cabeza de Lidia terminó en su hombro. En algún momento, su brazo la rodeó por la cintura. En algún momento, la conversación se desvaneció en un cómodo silencio. Extraño esto, dijo Kaylin contra su cabello. Solo estar contigo. Sin corona, sin consejo, solo nosotros. Nunca fuimos solo nosotros. Siempre estuvo el reino. Quizás, pero hubo momentos. Su mano trazaba patrones en su cadera, ausente e íntima. Momentos en los que nada más existía. Lidia recordaba esos momentos. Mañanas tempranas antes de que el deber llamara. Noches tardías cuando el palacio dormía. Horas robadas cuando eran solo Kaylin y Lidia, no Rey y Luna. No podemos volver a eso, dijo. No, pero quizás podamos construir algo nuevo. Se giró para mirarlo. ¿Y si no puedo perdonarte? Entonces pasaré mi vida ganándomelo de todos modos. Porque Lidia, incluso si nunca me perdonas, incluso si el vínculo nunca sana por completo, te elijo a ti. Cada día, cada momento, por el tiempo que me dejes. La honestidad en sus palabras le dolió el pecho. Quédate esta noche.
dijo. Aquí, conmigo. Solo para dormir. Solo para... Se detuvo. Necesito saber que estás cerca, que estás a salvo. Kaylin, por favor. La vulnerabilidad en esa sola palabra rompió algo suelto en su pecho. Solo dormir, dijo firmemente. Solo dormir, asintió él. Hicieron un nido de mantas cerca del fuego moribundo. Se acostaron lo suficientemente cerca como para tocarse, pero sin tocarse. El vínculo zumbaba entre ellos, contento con la proximidad. Lidia se durmió escuchando su respiración, sintiéndose más segura de lo que se había sentido en 6 meses. Cuando se despertó en la noche para alimentar a los gemelos, encontró que el brazo de Kaylin la había rodeado por la cintura mientras dormía, abrazándola. No se apartó. El consejo los encontró 5 días después. Habían sido cuidadosos, habían cubierto sus huellas, evitado rutas obvias, se habían mantenido ocultos en la cabaña mientras Kaylin hacía averiguaciones discretas a través de contactos de confianza. No fue suficiente. Lidia se despertó con el sonido de caballos y hombres armados rodeando la cabaña. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas. A su lado, Kaylin ya se estaba moviendo, ya alcanzando las armas que había escondido cerca. «Coge a los gemelos», dijo en voz baja. «Coge a Pearl. Habitación de atrás. Ahora». Lidia no discutió. Agarró a Clyde y Harlan, que habían empezado a llorar por la interrupción, y corrió a despertar a Pearl. «¿El consejo?», preguntó Pearl, ya recogiendo provisiones. «Sí». Se atrincheraron en la habitación de atrás mientras Kaylin se enfrentaba a quien esperaba afuera. Lidia oyó voces, exigiendo entrar, amenazando con la fuerza. La voz de Kaylin respondiendo, tranquila pero firme. «Esta es propiedad privada. No tienen autoridad aquí. Tenemos toda la autoridad que necesitamos, Rey Alfa. El Consejo ha declarado este asunto urgente. Entregará a la mujer y a los niños para su verificación». «No». Silencio. Luego, «Eso no es una petición. No me importa lo que sea, no se los van a llevar». Más voces discutiendo, el sonido del acero siendo desenvainado. Pearl agarró el brazo de Lidia. «Hay una bodega, a través del suelo, suficientemente grande para todos nosotros. Kaylin nos encontrará después. Muévete». Levantaron las tablas del suelo tan rápida y silenciosamente como fue posible. El espacio de abajo era estrecho y oscuro, pero lo suficientemente grande. Pearl fue primero, luego Lidia le bajó los gemelos antes de bajar ella misma. Justo cuando volvió a colocar las tablas en su lugar, oyó cómo la puerta se abría de golpe. Botas en el suelo de arriba, varios pares, órdenes gritadas. La voz de Kaylin, tensa de ira, exigiendo saber con qué autoridad habían entrado por la fuerza. La autoridad del Consejo. Y la tuya, técnicamente, Rey Alfa. Aunque parece que lo has olvidado. La voz era femenina, mayor. Lidia la reconoció después de un momento. Consejera McGraw, jefe del comité de linajes. «No he olvidado nada», dijo Kaylin con frialdad. «Recuerdo exactamente cómo opera este consejo, lo que está dispuesto a hacer para mantener el poder. Cuidado, Rey Alfa, eso suena peligrosamente cercano a la sedición. La verdad no es sedición. La verdad es lo que el consejo dice que es». Las palabras quedaron suspendidas en el aire sobre ellos. Lidia abrazó a los gemelos, cubriendo sus bocas suavemente para mantenerlos en silencio. Se retorcieron, pero no lloraron, sintiendo de alguna manera que el silencio significaba seguridad. «¿Dónde está ella?», exigió McGraw. «¿Quién?». «No juegues, la mujer, Lydia Laurent, y los supuestos niños». «No son supuestos, son mis hijos con mi compañera». «Ex compañera, tú mismo rompiste ese vínculo». «El vínculo dice lo contrario». Más silencio, más pesado esta vez. «¿Estás afirmando que la ruptura falló?». La voz de McGraw se había vuelto peligrosa. «Estoy afirmando que algunos vínculos se niegan a morir, sin importar cuánto lo desee el Consejo». Pasos cruzaron el suelo de arriba, buscando, abriendo puertas. La mano de Pearl se aferró a la de Lidia en la oscuridad. «Los documentos que robaste de los archivos», dijo McGraw. «Muy audaz.
Muy tonto. Los documentos que prueban que manipularon los resultados de las pruebas, que muestran que han estado eliminando ciertos linajes durante generaciones, esos documentos, ten mucho cuidado con lo que nos acusas. ¿O qué? ¿Me declararás estéril también? ¿Le dirás a todo el reino que su rey no es apto porque cuestiona tu autoridad? Algo se estrelló arriba, muebles siendo volcados. Los encontraremos, dijo McGraw. Has retrasado lo inevitable. Nada más. Entonces sigan buscando. No los encontrarán aquí. Lidia oyó la mentira en su voz, suave, segura, ganándoles tiempo. La búsqueda continuó durante lo que parecieron horas. Voces de hombres gritando mientras revisaban cada rincón. El sonido de pertenencias siendo destrozadas. Los gemelos empezaron a quejarse. Lidia los amamantó en la oscuridad, rezando para que no lloraran lo suficientemente fuerte como para ser oídos a través de las tablas del suelo. Finalmente, la voz de McGraw cortó el caos. Suficiente. No están aquí. Ya los ha movido. El alivio inundó a Lidia. No puedes protegerlos para siempre, le dijo McGraw a Kalen. El consejo tendrá su verificación, de una forma u otra. Inténtalo. A ver qué pasa. ¿Es eso una amenaza, Rey Alpha? Es una promesa. Tocas a mi familia y quemaré cada sistema que has construido para encontrarlos. Las palabras aterrizaron con absoluta certeza. ¿Destruirías el reino por una mujer? Destruiría cualquier cosa que intente dañar lo que es mío. Los pasos se retiraron. Órdenes dadas para montar y registrar el área circundante. Luego silencio. Esperaron en la oscura bodega durante otra hora antes de que Kalen golpeara el suelo en el patrón que había acordado con Pearl. A salvo. Suban. Lidia entregó a los gemelos primero, luego salió al caos. La cabaña había sido destrozada, muebles volcados, provisiones esparcidas, cada escondite violado. Kalen estaba en el centro, respirando con dificultad, sangre en sus nudillos. ¿Estás herido?, preguntó Lidia de inmediato. No, no se pusieron violentos, solo amenazantes. Sus ojos la recorrieron a ella, a los gemelos, a Pearl, asegurándose de que todos estuvieran enteros. Tenemos que movernos. Ahora. Volverán con más hombres. ¿A dónde vamos? Al sur, a las ciudades comerciales, lugares donde la autoridad del Consejo es disputada, donde podemos perdernos entre la multitud. ¿Y entonces? Entonces hacemos públicos sus crímenes. Los obligamos a defender su sistema frente a personas que no tienen ninguna razón para protegerlos. Pearl comenzó a recoger lo que no había sido destruido. Lidia abrazó a los gemelos, sintiendo el vínculo tensarse con la determinación de Kalen. Esto es guerra, dijo en voz baja. Sí, pero es una guerra que ellos empezaron cuando te declararon imposible. Se acercó a ella, su mano se alzó para acunar su rostro. Lo siento. Siento que estés en peligro por mi culpa, por lo que somos juntos. Estamos en peligro porque el Consejo no puede aceptar que se equivocaron. Eso no es tu culpa. ¿No lo es? Si hubiera luchado hace 11 meses, estás luchando ahora. Eso es lo que importa. El vínculo surgió entre ellos respondiendo a su unidad. Kalen se inclinó, su frente presionada contra la de ella. Los mantendré a salvo, a todos ustedes. Lo juro. Lo sé. Se quedaron allí por medio segundo, sacando fuerzas el uno del otro antes de que la realidad exigiera que se movieran. Empacaron lo que podían llevar, destruyeron lo que no podían tomar, dejaron la cabaña mientras el sol se elevaba más alto, dirigiéndose al sur hacia una seguridad incierta, y la lucha que ninguno de los dos había elegido, pero que ambos llevarían hasta el final. Detrás de ellos, Lidia oyó caballos que regresaban a lo lejos. El consejo no se rendía. Ellos tampoco. La ciudad comercial de Turlo los recibió con indiferencia, que era exactamente lo que necesitaban. Multitudes lo suficientemente densas como para desaparecer. Comerciantes de todos los territorios mezclándose. Autoridad fragmentada entre intereses en competencia. Ninguno de ellos leal al consejo. Alquilaron habitaciones sobre una taberna con nombres falsos. Pearl se llevó a los gemelos mientras Kalen contactaba a personas de su confianza.
Lydia vigilaba, su cuerpo todavía vibrando con la adrenalina de la cabaña. Cayó la noche. Los gemelos se calmaron. Pearl se retiró temprano, exhausta. Lydia estaba en la ventana, observando la calle de abajo, cuando Kaylin entró en silencio. Encontré a alguien, dijo, un impresor dispuesto a publicar los documentos. Saldrán mañana por todas las rutas comerciales. El consejo no podrá suprimirlos todos. Sabrán que fuimos nosotros. Que lo sepan, para cuando reaccionen, la verdad estará en todas partes. Se movió para pararse a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se rozaran. Abajo, la ciudad vivía su vida, sin preocuparse por su drama. ¿Qué pasa después?, preguntó Lydia. ¿Después de que la verdad salga a la luz y el consejo venga por nosotros de todos modos? Sobrevivimos, nos adaptamos, mantenemos a nuestros hijos a salvo hasta que tengan la edad suficiente para entender lo que son y por qué eso importaba. Lo haces sonar simple. No es simple, es solo necesario. Se giró para mirarlo. A la tenue luz, su rostro era todo ángulos y sombras. La corona había dejado marcas que no se desvanecerían. Pero debajo, todavía podía ver al hombre que había amado antes de que todo se complicara. Todavía no te perdono, dijo en voz baja. Lo sé, pero estoy empezando a entender por qué elegiste como lo hiciste, cómo el consejo nos manipuló a ambos. Entender no es perdonar. No, pero es un comienzo. El vínculo zumbaba entre ellos, esperanzado y paciente. La mano de Kaylin encontró la de ella, los dedos entrelazados. Tómate todo el tiempo que necesites. No voy a ninguna parte, incluso si el consejo, especialmente entonces. Se quedaron juntos en la ventana, observando la ciudad, sintiendo el peso de lo que vendría después. Más tarde, cuando revisaron a los gemelos, Clyde alcanzó a su padre con pequeñas manos prensiles. Kaylin lo levantó con cuidado, como si sostuviera algo infinitamente precioso. «Hola, hijo», susurró. «Siento haber tardado tanto en luchar por ti». Harlan se revolvió, y Lydia la levantó, acercándola a su hermano y a su padre. Los cuatro se quedaron allí en la habitación silenciosa, una familia construida con pedazos rotos y vínculos tercos. «Serán fuertes», dijo Kaylin, observando a sus hijos con asombro, «como su madre, y tercos como su padre. Eso también». Clyde bostezó, su pequeño rostro arrugándose. Los dedos de Harlan encontraron los de su hermano, agarrándose fuerte como siempre lo hacían. «Deberíamos dejarlos dormir», dijo Lydia, pero ninguno de los dos se movió. Ninguno quería romper el momento. Finalmente, acostaron a los gemelos juntos, observándolos dormirse con la facilidad de los niños que aún no entendían que el mundo era complicado. Kaylin tomó la mano de Lydia mientras salían de la habitación. «Quédate conmigo esta noche». Kaylin, solo para dormir, solo para... Se detuvo. «Necesito saber que estás cerca, que eres real, que no imaginé esto». La vulnerabilidad en sus palabras le dolió el pecho. «Está bien», dijo en voz baja, «pero solo dormir, solo dormir». Hicieron un nido de mantas en el suelo, ya que la cama era pequeña. Se acostaron lo suficientemente cerca como para sentir el calor del otro. El vínculo se asentó entre ellos, contento. «¿Lydia?», la voz de Kaylin en la oscuridad. «Sí. Gracias por dejarme intentarlo, por darme la oportunidad de elegir mejor». No respondió con palabras, solo buscó su mano, entrelazando sus dedos. Se durmieron así, conectados, mientras afuera la ciudad vivía y la verdad se preparaba para extenderse y el consejo afilaba su respuesta. Los documentos se hicieron públicos 3 días después. Lydia estaba en la plaza del mercado, con Pearl a su lado, observando a la gente leer hojas impresas que detallaban la corrupción del consejo que abarcaba generaciones. La manipulación de las pruebas de linaje, la eliminación sistemática de ciertas familias, las mentiras construidas en la base de su gobierno. Las reacciones variaron: conmoción, ira, incredulidad. Pero la verdad estaba fuera, innegable, extendiéndose más rápido de lo que el consejo podía contenerla. Kaylin regresó esa tarde con noticias. «El consejo ha convocado una sesión de emergencia. Quieren que regrese a la capital de inmediato». «¿Irás?». «No solo.
Vamos juntos, todos nosotros, o no vamos. Eso es un suicidio. Eso es justicia. Su expresión era sombría pero decidida. La verdad está fuera. Ahora los obligamos a responder por ello públicamente, frente a testigos que no pueden silenciar. Lydia miró a Pearl, quien asintió levemente. Miró a los gemelos durmiendo pacíficamente en su portabebés. Miró a Kaylin, este hombre que había elegido mal una vez y estaba luchando por elegir mejor cada día desde entonces. Entonces vamos, dijo, juntos. La cámara del consejo estaba llena. No solo nobles y alfas, gente común, comerciantes, granjeros, todos los que habían leído los documentos y exigían respuestas. El consejo se sentaba en sus asientos elevados, con rostros cuidadosamente neutrales, pero Lydia podía ver las grietas en su compostura. Kaylin estaba en el centro del suelo, con Lydia a su lado, los gemelos en sus brazos. Pearl estaba justo detrás de ellos. Una familia, una declaración. La consejera McGraw habló primero. Rey Alpha ha causado una considerable perturbación. He dicho la verdad. Si eso es perturbador, quizás el sistema necesitaba ser perturbado. Murmullos de la multitud reunida. Los documentos que publicaste son auténticos. Sabes que son auténticos. La pregunta es si lo admitirás. La expresión de McGraw se tensó. Esos registros fueron sellados por una buena razón. Sellados para ocultar crímenes, para proteger el poder construido sobre mentiras. Cuidado, Rey Alpha. No. La voz de Kaylin cortó la cámara. He terminado de tener cuidado. He terminado de dejar que este consejo dicte la verdad. Estos niños, señaló a los gemelos, existen, son míos, nacidos de una mujer que declararon estéril porque su linaje amenazaba su control. La cámara se quedó muy silenciosa. Ustedes manipularon los resultados de las pruebas, continuó Kaylin. Eliminaron familias. Construyeron todo un sistema sobre la declaración de ciertas personas como imposibles. Y cuando la realidad demostró que estaban equivocados, intentaron silenciarla. Eso es, ¿verdad? Todo. Sacó más documentos de su chaqueta, registros médicos, resultados de pruebas que mostraban manipulación, comunicaciones entre miembros del consejo discutiendo qué linajes atacar a continuación. Arrojó los papeles al suelo de la cámara. Así que esto es lo que sucede ahora. Reconocen lo que hicieron, reforman el sistema, o abdico, me llevo a mi familia, y les dejo explicar al reino por qué su rey Alfa eligió la verdad sobre el poder. La amenaza quedó suspendida en el aire. McGraw se levantó lentamente. ¿Abandonarías tu deber? ¿Abandonaría un trono construido sobre la corrupción en un abrir y cerrar de ojos? Lydia sintió el vínculo surgir con su certeza. Sintió su propio orgullo mezclado con miedo. La multitud murmuró más fuerte ahora, exigiendo respuestas, exigiendo responsabilidad. Finalmente, uno de los miembros más jóvenes del consejo se levantó, una mujer llamada Leona Cross, que siempre había parecido menos rígida que los demás. Quizás, dijo con cuidado, es hora de que examinemos si nuestros estándares de prueba son tan absolutos como hemos afirmado. Otro miembro del consejo se levantó, luego otro. La marea estaba cambiando. McGraw miró a sus colegas, a la multitud, a los documentos esparcidos por el suelo. Su rostro era de piedra, pero Lydia vio el momento en que se dio cuenta de que la lucha estaba perdida. Muy bien, dijo McGraw con frialdad. Una investigación sobre los procedimientos de prueba, las prácticas históricas. Nosotros. No, interrumpió Kaylin, no una investigación que ustedes controlen. Revisión independiente, registros públicos, transparencia total. Eso no es negociable. La Cámara estalló en ruido, discusiones, demandas. El orden cuidadosamente controlado de las reuniones del Consejo se disolvió en una democracia real. Cuando la votación llegó horas después, el Consejo aceptó las reformas, no porque quisieran, sino porque la alternativa era perder toda autoridad. Kaylin había ganado. Pero de pie allí viéndolo suceder, Lydia sabía que la verdadera victoria no era política. Eran los gemelos durmiendo pacíficamente en medio del caos.
Era Pearl de pie, orgullosa a su lado. Era el vínculo entre ella y Kaylin, dañado pero sanando, lo suficientemente terco como para sobrevivir incluso a esto. No regresaron al palacio. En su lugar, tomaron la casa del oeste que la madre de Kaylin le había dejado. Más pequeña que el palacio, más tranquila, lo suficientemente lejos de la capital como para que la sombra del consejo no llegara. Pearl se quedó, convirtiéndose en parte de su pequeña familia. Los gemelos crecieron, aprendiendo a sonreír, a alcanzar, a hacer sonidos que algún día podrían convertirse en palabras. Kaylin viajaba de regreso a la capital cuando el deber lo exigía, pero siempre volvía a casa, siempre los elegía. Lenta y cuidadosamente, Lydia aprendió a confiar en eso. El vínculo sanó en incrementos, no de repente, no por completo, pero lo suficiente. Lo suficiente para construir algo nuevo. Una tarde, 6 meses después de la derrota del consejo, Lydia encontró a Kaylin en el jardín viendo el atardecer. Los gemelos jugaban cerca en una manta. Clyde intentando agarrar el juguete de su hermana mientras Harlan chillaba de risa. «Pareces contento», dijo Lydia, sentándose a su lado. «Lo estoy. Por primera vez en años, realmente lo estoy». Se apoyó en su hombro, sintiendo el calor sólido de él. ¿Sin remordimientos? ¿Por dejar el palacio? Nunca. Hizo una pausa. «Por lo mucho que tardé en luchar por ti. Todos los días estás luchando ahora. Deberías haber luchado entonces. Quizás, pero no podemos cambiar el pasado. No, pero podemos construir un futuro mejor». Los gemelos rieron de nuevo, ese sonido compartido que hacían cuando algo los deleitaba a ambos. El brazo de Kaylin rodeó la cintura de Lydia, atrayéndola más cerca. «Te amo. Sé que no tengo derecho a decirlo. Sé que nos rompí una vez. Pero Lydia, te amo. Más que a la corona, más que al deber, más que a nada, excepto a esos dos humanos perfectos que de alguna manera hicimos juntos». Las palabras se asentaron en su pecho, cálidas y verdaderas. «Lo sé», dijo en voz baja, «yo también te amo. Aunque probablemente no debería. Aunque todavía no te lo mereces». «Todavía», repitió él, aferrándose a la palabra. «Eso significa que te lo estás ganando. Lentamente. Una elección a la vez». Presionó su rostro en su cabello, respirando profundamente. «Lo acepto. Acepto que sea lento. Acepto ganármelo por el resto de mi vida si eso es lo que necesitas». El vínculo zumbaba entre ellos, contento y sanando. «Quédate conmigo esta noche», dijo Lydia. «Realmente conmigo. No solo durmiendo». Sintió que él se quedaba muy quieto. «¿Estás segura?» «No, pero estoy eligiendo de todos modos». Se apartó para mirarla, buscando en su rostro. «Lydia, te estoy eligiendo a ti. De nuevo. Sabiendo lo que cuesta. Sabiendo que podrías fallar. Pero nos estoy eligiendo de todos modos porque el vínculo tenía razón. Algunas conexiones se niegan a morir». Sus manos se alzaron para enmarcar su rostro. «No te fallaré, no de nuevo. Lo juro. Más te vale, porque si lo haces, Pearl ha amenazado con violencia creativa». Él rió, repentina y brillantemente. «Lo creo». Se quedaron en el jardín hasta que los gemelos necesitaron cenar. Los llevaron adentro juntos, los alimentaron juntos, los acostaron juntos. Más tarde, en su habitación con la luz de la luna entrando por las ventanas, Kaylin la desvistió lentamente, reverentemente, como si fuera algo precioso que había perdido y encontrado de nuevo. «Extraño esto», susurró contra su piel. «Te extrañé a ti. Nos extrañé a nosotros». Lydia lo atrajo más cerca, sintiendo calor y confianza y esperanza mezclándose. «Entonces no pierdas más tiempo». No lo hizo. Se unieron en la oscuridad silenciosa, no desesperados como antes, no frenéticos, solo dos personas eligiéndose, a pesar de todo lo que debería mantenerlos separados. Sus manos conocían su cuerpo recordaba el de él. El vínculo estalló brillante entre ellos,
respondiendo a su conexión con algo cercano a la alegría. Después yacieron enredados, respirando con dificultad, los corazones latiendo al unísono. Valió la pena la espera, dijo Kaylin contra su hombro. No te pongas engreído. Demasiado tarde. Ella le dio un manotazo ligero, pero no pudo reprimir del todo su sonrisa. Se durmieron así, conectados, mientras afuera el mundo seguía girando y los gemelos dormían profundamente, y el futuro se extendía lleno de posibilidades. No perfecto, no arreglado, pero suyo. 2 años después, Lydia estaba en el jardín viendo jugar a sus hijos. Clyde tenía la terquedad de su padre y la determinación de su madre. Harlan tenía la paciencia de Pearl y la intensidad de ambos padres. Eran perfectos y agotadores, y todo lo que Lydia nunca supo que necesitaba. Kaylin se acercó por detrás, sus brazos rodeando su cintura, su barbilla descansando en su hombro. «Van a ser un problema», dijo. «Ya lo son. Pearl dice que Clyde intentó organizar a los otros niños del pueblo ayer. Algo sobre la distribución injusta de juguetes». Lydia rió. Tiene 2 años. La organización política empieza joven en esta familia. Se giró en sus brazos mirándolo. Los años habían sido amables. La corona todavía pesaba sobre él a veces, pero no como antes. No lo suficiente como para aplastar lo que importaba. ¿Algún remordimiento?, preguntó ella. ¿Por elegirte a ti? Nunca. ¿Por las reformas del consejo? ¿El poder que cediste? Eso no fue ceder poder. Eso fue usarlo bien por primera vez. El vínculo entre ellos era fuerte ahora. No perfecto, todavía llevaba cicatrices de la ruptura, pero lo suficientemente completo, lo suficientemente sanado, más que suficiente. «Te amo», dijo Lydia. Simple, verdadero. «Lo sé. La mejor decisión que has tomado». Ella rodó los ojos, pero lo besó de todos modos. Los gemelos los llamaron, exigiendo atención, exigiendo bocadillos, exigiendo que el mundo se reorganizara en torno a sus necesidades como lo hacen los niños pequeños. Fueron juntos, compañeros en todas las formas que importaban. Más tarde, cuando los niños durmieron y la casa estaba en silencio, Kaylin atrajo a Lydia. «Gracias», dijo contra su cabello. «¿Por qué?» «Por sobrevivir. Por ser lo suficientemente terca como para existir cuando dijeron que eras imposible. Por darme la oportunidad de elegir mejor». «De nada». «¿Pero Kaylin?» «Sí. Si alguna vez vuelves a elegir mal, el vínculo no será de lo que debas preocuparte. Pearl tiene planes que involucran violencia creativa y he decidido no detenerla». El río, brillante y genuino. Entendido. Mensaje recibido. Se quedaron así, abrazados en la oscuridad silenciosa, mientras afuera el mundo por el que habían luchado seguía viviendo. No perfecto, no fácil, pero suyo. Construido con pedazos rotos y vínculos tercos y la negativa absoluta a dejar que el consejo definiera lo que era posible. Algunas cosas no mueren limpiamente. Algunas cosas sobreviven a pesar de todo. Algunos vínculos siempre estuvieron destinados a durar. Si esta historia te dejó sin aliento, si la supervivencia de Lydia te importó, si crees que algunos vínculos se niegan a morir, bienvenido a Ariel Romance Library. Dale like a este video, deja un comentario sobre tu momento favorito, suscríbete y quédate con nosotros para historias donde el destino siempre contraataca, donde el amor se niega a permanecer enterrado y donde ser declarado imposible es solo el comienzo. Porque algunas historias no son solo entretenimiento, son la prueba de que los sistemas construidos para borrarnos pueden ser derribados. Un vínculo terco a la vez. Gracias por vernos.